Vamos a ver un ejercicio que es un componente. Bueno, antes de eso les platiqué la última clase que me gustaría que pudieran haber visto sus clases grabadas en la plataforma, porque ahí mencionan principalmente tres tipos de técnicas que se utilizan en las industrias para el MRP y que afectan sobre todo la cantidad de cuánto pedir. La primera técnica es lote por lote. Esta técnica nos dice que si yo requiero una cantidad de producto en mi producción, lo puedo requerir exactamente la misma cantidad. Es decir, si yo requiero 123 piezas, puedo requerir esas 123 piezas. No tengo una política o una limitación operativa que me impida hacer eso. Pero hay industrias donde económicamente y técnicamente no es tan factible hacer ese tipo de pedidos y se tienen que redondear a un mínimo de pedido, de cantidad, o a el que sea más económicamente atractivo para el proceso. Y es cuando se utiliza la técnica EOQ, que es cantidad económica de pedido. Y esta técnica básicamente se basa en hacer pedidos de cantidades establecidas y a frecuencias establecidas. Hoy en este ejercicio vamos a combinar esas dos técnicas. Y nada más acotarles también, recordarles que el MRP lo podemos utilizar tanto para desde el punto de vista de compras como una requisición de materiales. De hecho, su definición es planeación y requerimiento de materiales. Y también lo podemos usar desde el punto de vista de producción cuando requerimos el producto en sí. Tiene esas dos connotaciones. Vamos a revisar este ejercicio. A diferencia de los que están en la plataforma, es que este ejercicio tiene componentes. Y estos componentes los estamos viendo aquí en el dibujo isométrico y estamos viendo la lista esquemática, la lista de materiales esquemática. Este producto ya ensamblado es el producto X. Perdón. Esto que tenemos aquí es la base B. Lleva una base B, el producto X. Recuerden que el número que está entre paréntesis es la cantidad de componentes que hay presentes en el producto. Y pues aquí podemos observar los diferentes componentes y la cantidad que llevan, a su vez dónde o a qué parte pertenecen. Esto también nos ayuda para de alguna manera imaginarnos cómo es que está ensamblado el producto y qué pertenece a cada parte. Entonces podemos intuir, esta es la base B que tenemos aquí más o menos en color naranja en este rectángulo, y estos como pernos que tenemos aquí, cilindros, que son como pernos, van presentes en las dos bases, en la base A y en la base B. Miren aquí vemos que las dos bases llevan este tipo de pernos, y este cubo con estas perforaciones ensambla precisamente aquí y utilizamos esos pernos para que quede armado. Entonces la secuencia de este armado es insertar este cubo primero en la base B, lleva un cubo, y luego utilizar dos pernos para poner uno aquí y otro acá. Posteriormente la base A, que es esta que está aquí abajo, lleva tres pernos, este que está aquí está, y estos dos aquí a los laterales que forman más o menos el ensamble de la pieza. Entonces vamos a ver esta información que también es importante. Miren, tenemos
Esta es la lista de los componentes que tenemos en nuestra lista esquemática en este esquema. Aquí ya están desglosados. Les decía la clase pasada que una de las informaciones que recibimos como entrada para nuestro MRP proviene del inventario. Y pues aquí vemos la información de las existencias o el disponible. También se le conoce como disponible proyectado en algunas industrias o en algunos software, así lo van a encontrar, para el proyecto available. Y estas son las cantidades. Les pongo una notación para no hacer las celdas tan grandes. Estas cantidades las vamos a multiplicar por 100. Las disponibles, la demanda y obviamente el tamaño del lote. Tenemos, muy importante, el lead time. Recordemos que ese lead time es el tiempo que transcurre desde que yo coloco la orden de compra hasta que puedo disponer de mi material en la planta, ¿sí? Puede ser una orden de compra o una orden de producción interna o una orden de compra externa hacia un proveedor. Pero tengo que considerar, les comentaba que hay industrias o hay empresas que son tan complejas donde una orden de compra tiene que ser validada por varias gerencias e incluso tiene que ser firmada. Entonces hay ocasiones en que el mismo día que se genera la orden de compra no siempre se autoriza. Tenemos que esperar una firma de autorización y si eso los retrasa 1 o 2 días lo tienen que considerar en su lead time, ¿sí? En este caso el lead time está expresado en semanas. También tenemos la política de los lotes. Para el producto X, la política es lote por lote, lo que les comentaba al inicio de la sesión. Pero para los componentes subsecuentes tenemos una política EOQ. Para el componente A, 10,000 unidades. Recordemos que esta cantidad la vamos a multiplicar por 100 y así sucesivamente. Entonces tenemos un MRP que combina las dos políticas, lote por lote y la cantidad económica de pedido. También es muy importante que tengamos esta información que son las recepciones programadas. Acuérdense que yo les decía que el MRP hay que estarlo revisando constantemente. Entonces el día de hoy, vamos a suponer en su trabajo hoy, jueves 11 de febrero, hacen un corte del MRP y es su corte de semana o del día, pero posiblemente hace 3 semanas o 4 semanas ya habían hecho un pedido que iba a llegar precisamente para esta semana. Entonces a eso se refiere la recepción programada. La recepción programada es precisamente eso, ¿verdad? Y aquí dice que en mis recepciones programadas del componente C, yo planeo recibir 300 en la semana 1, ¿sale? Bien. Tengo también el precio unitario. Esto es el precio unitario de compra del componente A, B, C y D. Es decir, no lo voy a fabricar internamente, lo voy a pedir externamente, o bien, si lo fabrican internamente, este sería su costo de producción, que también lo debemos de considerar. En este caso sabemos que es una compra porque nos está manejando un crédito en semanas del proveedor, ¿ok? Eso nos va a servir para el flujo de efectivo. Entonces, toda esta información es lo que compone la evolución de un MRP simple. Y a esta información en la industria se la empezó a llamar MRP2, así le pusieron, porque empezó a integrar más elementos para la toma de decisiones. El MRP1, el primero que vimos en la clase pasada, la teoría, únicamente como su definición lo dice,
considera materiales, pero luego los administradores, los gerentes operativos, los gerentes de planta y los gerentes generales empezaron a ver que había más factores conforme se va haciendo más compleja la organización, existen más factores que intervienen en el MRP. Entonces hubo la necesidad de integrar, ¿sí? De tal manera que ahora el MRP en grandes empresas, pues obviamente se tiene que llevar mediante un software y involucra que varios departamentos estén alimentando la información y que varios departamentos tengan visibilidad del MRP. Bien, vamos a comenzar con la técnica de cómo vamos a calcularlo. Eso ya lo vieron en sus clases programadas, nada más lo vamos a complementar. En las notas vamos a considerar que un turno voy a disponer de 8 horas ya en la máquina. Disponibilidad, acuérdense del indicador OEE. Horas disponibles en la maquinaria o en la producción son 8. Y voy a considerar semanas de lunes a viernes, es decir, 5 turnos, ¿sale? Entonces tengo mi tabla inicial donde este número desde el 1 al 10 son los periodos, es mi horizonte de planeación. Estamos hablando en este caso de semanas, entonces este MRP tiene un horizonte de planeación de 10 semanas. Voy a planear la visibilidad de lo que puede pasar a 10 semanas a partir de hoy. Y esto de requerimientos brutos son datos que vienen de el MPS, del Plan Maestro de Producción. Recordemos que también es una de las entradas de el MRP, ¿sí? Entonces esos son las requisiciones que voy a tener en cada semana. Entonces aquí ya tienen ustedes la fórmula, que básicamente son sumas y restas de lo que voy a recibir, lo que voy a entregar, etcétera. Y muy importante, en el MRP cuando estén haciendo los cálculos, cuando tenemos el número negativo, lo que significa es que hay desabasto, ¿sí? ¿Cuánto de desabasto? Pues la cantidad que indique el número negativo. Por lo tanto, significa que ahí, cuando hay desabasto, cuando hay número negativo, voy a colocar mis órdenes de compra o mis órdenes de producción. Muy importante, en este caso tengo recepciones programadas, pero en nuestra tabla no tengo ninguna recepción programada, por eso lo considero en la tabla, pero pues está en blanco porque no tengo ninguna recepción programada. Lo que sí tengo es un disponible del producto X, que es de 50. Entonces, lo voy a poner, digámoslo, como si fuera la semana 0, es decir, viene desde la semana pasada. Y lo voy a poner aquí como 50. Bien, entonces automáticamente vemos que el sistema de MRP, cuando tengo lote por lote, el objetivo es que no genere inventarios. Por lo tanto, en la semana 1, que yo requiero 20, los voy a tomar de este inventario que ya traía arrastrando y me va a quedar un sobrante de 30. Perdón. Hasta este momento no tengo número negativo, quiere decir que voy a estar usando lo que tengo en inventario o en el disponible proyectado, ¿sí? En la semana 2 ocurre lo mismo. En la semana 3 ya tengo un número negativo, ¿sí? Significa que tengo desabasto. Entonces lo que voy a hacer es aquí pedido neto, recepción programada. Voy a colocar la cantidad que requiero, que son los 10. Y mucho cuidado con este renglón que dice liberación planificada del pedido. Este 10 que acabo de colocar los voy a poner en otro color. Significa, ahorita estoy haciendo mi planeación, significa que dentro de 3 semanas voy a requerir esos días. Pero ¿cuándo los voy a pedir? Eso es muy importante. Me voy a mi lead time.
Estoy en el producto X. Entonces el lead time de X es de 2 semanas. Quiere decir que esto lo voy a pedir en la semana 1. Es decir, en esta semana en la que estoy haciendo el MRP. ¿Sí? Por eso diario debemos de revisar el MRP. Hoy debo de pedir lo que voy a necesitar dentro de al inicio dentro de 2 semanas. ¿Sí? Entonces aquí lo pongo, liberación planificada del pedido. ¿Sí? Para yo saber cuándo lo debo de pedir, va a transcurrir un tiempo de la orden de compra, que se pague o que se pida, que llegue, que lo recepcione, que lo inspeccione, etcétera, para que yo lo pueda disponer en la semana 3. ¿Ok? Y vamos a continuar con los demás periodos. Tengo desabasto en la semana 4. Ya conozco que tengo un lead time de 2 semanas, entonces 1, 2. Lo voy a pedir en la semana 2. Y así voy a ir llenando la tabla sucesivamente. Aquí tengo 0. Lo voy a dejar en 0. Fíjense, aquí en este caso en la semana 7 está proyectado que tenga 0. Es una proyección. Obviamente dentro de 2 semanas las condiciones pueden cambiar, ¿verdad? Y ya a lo mejor en la semana 7 por algún retraso ya voy a tener que requerir algún material. Entonces, hasta el día de hoy, así es como se está comportando, mi programación. Igual en la semana 9 tengo 0, 0. Y en la última semana tengo 40 y los voy a pedir en la semana 8. Bien, hasta ahí, esa es mi corrida del MRP, esa es mi salida del MRP. Luego, tenemos aquí vamos a calcular dentro del MRP el takt time. ¿Recuerdan el takt time? El takt time es la demanda entre el tiempo que yo tengo disponible. La demanda, ¿cuál va a ser? Pues esta, la demanda que acabamos de calcular, ¿verdad? Sí. Y el tiempo disponible lo voy a sacar de esta información. Considerar un turno de 8 horas y la semana de lunes a viernes. Recordemos que estos periodos son semanales, por lo tanto, si yo a la semana tengo 5 turnos de 8 horas, el tiempo disponible es de 40 horas. ¿Sí? Aquí está la fórmula para que vean de dónde está saliendo el takt time. ¿Sí? Es la demanda entre el tiempo disponible. ¿Por qué estoy calculando takt time? Porque estoy sacando el MRP de un producto terminado. Aquí está. Y es el que yo fabrico. Recuerden, aquí ya no se alcanza a ver, pero estamos calculando el MRP del producto X. ¿Sí? Aquí tenemos la información, tamaño del lote, lead time 2 semanas, y es el componente que es el producto terminado. Por eso le calculamos el lead time, el takt time. A los demás componentes, al A, al B, al C, no les voy a calcular el takt time porque esos no los voy a producir, esos los voy a pedir. ¿Cómo sé que los voy a pedir? Porque aquí me está dando el ejercicio, el problema, que yo tengo un crédito de compra, aquí está el precio unitario y aquí está la compra, ¿sale? Si yo internamente voy a fabricar estos componentes, también tengo que considerarle su takt time. Bien. Entonces, hasta este momento, ¿qué hemos calculado? Hemos calculado la requisición del producto
X, que es producto terminado, de la base esa que vimos en el dibujo. Y tengo calculado el takt time. ¿Sí? Ahora, síganme en este paso siguiente. Vamos a calcular el costo de mano de obra por unidad para este plan de materiales de producto terminado. Para eso me voy a ir a un archivo que ustedes ya lo tienen desde la semana 1 y que es este. Y para este producto de la base tengo básicamente dos operaciones operativas y dos operaciones de inspección. La primera es ensamblar el componente B con un tiempo de 37 segundos. Inicialmente tengo un operador. Después inspeccionar el componente B. Tiene una duración de 1 minuto con 45 segundos. Curiosamente, el proceso de inspección es más grande que el proceso de producción porque pues son piezas milimétricas que deben de cumplir ciertas características, la dureza, la medida, etcétera. Y todas las pruebas que se le hacen pues agrandan el tiempo de procesamiento. Bien, entonces tengo también ensamblar el componente A, inspeccionar el componente A. Es una línea continua de producción, son 4 estaciones muy básicas y tengo aquí la productividad total del equipo. Alguien que quiera participar o que nos quiera decir una productividad que pudiera tener esta planta para ponérsela aquí, para ver cómo sale el cálculo. Quien sea, díganme un número. 78%. Ok. Esa planta o nuestra planta es nuestra planta, nuestro proceso tiene el 78%. Bien, nos falta algo. Salario o pago día por operador. Para sacar la tarifa, en la semana de costos vimos un método para establecer tarifas. Aquí ya está desglosado el método en la fórmula. Y vamos, díganme un salario en unidades monetarias, cualquiera que sea, finalmente es para efectos del ejemplo, que pueda ganar en promedio el operador de esta línea. Alguien también dígame una cantidad. 250. Ok, 250 unidades monetarias. Le ponemos 250. Bien. Fíjense que en el archivo tenemos una marcación ahí en verde que nos está diciendo las unidades por hora. Sí, ese es un dato importante. Actualmente, como estoy operando con un operador en cada estación de trabajo, puedo sacar 24.42 unidades por hora. Y me piden en la semana 3 25 unidades por hora. Entonces, pues está muy cercano. Vamos a dejarle ahí. Entonces, cuando yo con este balanceo con 4 operadores puedo producir 24.42, voy a estar muy limitado. Entonces me voy a la iteración número 2 que tengo aquí. En esta iteración me dice que tengo que agregar un operador a la estación 4, que es inspeccionar el componente A, porque mi operación cuello de botella de esta interacción es precisamente la A. No me marca la letra, me marca el tiempo, miren. Componente A es el que tiene mayor tiempo de procesamiento, por lo tanto se vuelve en mi cuello de botella. ¿Sí? Entonces,
hago una interacción, le asigno un operador extra a la actividad de inspeccionar el componente A. Aquí está asignado. Cuando le asigno ese operador, voy a tener planeada una capacidad de producción de 26.74. Vamos a dejar esa para estar sobrados. Entonces, cuando tengo esa interacción con esa eficiencia y con ese nivel de salario, me cuesta 5.87 unidades monetarias la unidad. Eso es lo que le voy a poner acá. Aquí, costo de mano de obra por unidad, 5.87. Y únicamente voy a multiplicar aquí está la fórmula para que vean que estoy haciendo. Los pedidos que voy a tener para cumplir multiplicados por 100, acuérdense, para sacar cuánto me costaría de mano de obra en esta semana esa producción, ¿sí? Vamos a calcular la semana 4. Me voy otra vez a mi balanceo y eran 50 lo que me demandaba. Voy a buscar aquí y tengo que en la interacción número 4, aquí está, voy a tener con este balanceo 53.49 piezas por hora con un costo de 4.10. Entonces aquí le voy a poner 4.10. Bien, me voy a regresar acá porque hay una gráfica que quiero que vean, que es del comportamiento. Dejen ver si se carga. Ustedes en su archivo lo van a tener. Les va a graficar aquí cómo se va comportando el costo de mano de obra en una línea de producción continua cuando estamos asignando operadores. Generalmente las primeras asignaciones e iteraciones se sube el costo de mano de obra, pero conforme vamos alcanzando una eficiencia, aquí está, miren, aquí está la eficiencia de la línea, eficiencia del balanceo, el costo de obra va a ir disminuyendo. ¿Qué significa este porcentaje de balance de la línea? Quiere decir que tus operadores no los vas a tener al 100% trabajando. A pesar de que asignes operadores, va a haber algunos operadores o algunas estaciones que van a tener cierta holgura de tiempo. ¿Se acuerdan en la semana 1 que veíamos la gráfica? Cómo los cuellos de botella estaban siempre ocupados y algunas otras estaciones pues tenían tiempo disponible. Lo que se busca siempre es tener un porcentaje cercano al 100% de balanceo. Es lo que se busca, pero realmente en la realidad pues es muy difícil encontrarlo. Entonces, bueno, este archivo así se utiliza. Lo vimos desde la semana de productividad de plantas. Y vamos a seguir llenando. Cuando tengamos un pico de demanda, que puede ser en la semana 6, que me piden 100 unidades por hora, voy a estar en la iteración aproximadamente en la iteración 10. Acá está con 106.97 unidades por hora y un costo de 3.80. Se va pulverizando el costo. Y pues va a quedar igual para la semana 8, ¿sí? ¿Por qué sucede que de repente tenemos, sí le comenté en el grupo de WhatsApp con ustedes del el efecto látigo?
Sí, fue en el grupo de WhatsApp con ustedes que comentamos por qué de repente se elevaba la demanda, las posibles causas. Bueno, en las cadenas de suministro, voy a aprovechar para comentarlo. En las cadenas de suministro hay algo que se llama efecto látigo. El efecto látigo, bueno, hay un efecto que nosotros podemos ver en nuestra demanda o en la requisición de nuestros clientes, que puede haber ciclos donde nos demandan muchísimo producto y ciclos donde no nos demandan tanto producto. Hay dos principales razones que se presentan en los negocios. El primero el más normal es cuando son ciclos exactamente que a lo largo de los periodos están muy marcados, son tendencias que ocurren en el mercado por algún tipo de evento o estacionalidad. Así es la palabra técnica. Así los van a encontrar cuando saquen pronósticos, cuando saquen modelos de pronósticos y de administración de la demanda, son modelos de estacionalidad. Y es decir, hay ocasiones en que el mercado, por la temporada que está, o por la fecha, o si es invierno, verano, etcétera, ciertos productos tienden a bajar y otros productos tienden a subir. Y eso está muy marcado en todas las industrias. Todas las industrias, o la mayoría de ellas, tiene efectos de ciclicidad. Hablo de industrias que ya están establecidas, ¿sí? Y el otro efecto es el efecto látigo, que es en el mercado sucedió algo que es un evento atípico y que hace ruido, por llamarlo de esta manera, en toda la demanda de la cadena de suministro. Y les comentaba, o hacía yo referencia, como un ejemplo, que cuando comenzó lo de la pandemia del COVID, hubo un incremento atípico en la demanda de gel antibacterial y de cubrebocas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un evento, el consumidor final empieza a adquirir un comportamiento que no es el normal, o sea, todos los fabricantes de gel y distribuidores y vendedores de gel y de cubrebocas no tenían contemplado ese efecto en la demanda. Entonces empieza a haber mucha demanda de gel y de cubrebocas. El primero que lo detecta es el punto de venta, la farmacia, la tienda de supermercado, etcétera. Es el primero que detecta ese comportamiento atípico, pero lo va replicando en la cadena y se llama efecto látigo porque cada elemento de la cadena de suministro le va agregando su propio riesgo. Es decir, por ejemplo, una farmacia detecta ese comportamiento atípico y detecta que en un día vendió todo su inventario de gel y de cubrebocas. Entonces, el encargado de la farmacia se va a proteger y le va a pedir a su centro de distribución el doble o el triple de inventario. Y su centro de distribución tampoco estaba preparado para ese pico de demanda y además le surte a varias farmacias. Entonces, ese centro de distribución de surtir, un ejemplo, 100 mililitros de gel antibacterial por mes en un comportamiento normal, pues le están llegando demanda para surtir 1,000,000 de litros de gel antibacterial de todas sus farmacias que surte. Entonces ese efecto, el centro de distribución lo replica al centro de producción, ¿no? Es decir, la fábrica que hace el gel, y así se va el efecto látigo hasta el que destila el alcohol, hasta el que procesa el polipropileno, que es con el material con que se hacen los cubrebocas, y todo eso genera un movimiento atípico en las cadenas de suministro. Entonces, muy importante los gerentes de supply chain que estén enterados de si lo que están viviendo en su demanda es un comportamiento estacional o un efecto látigo, para que puedan ellos predecir estos eventos
atípicos. Bueno, vamos a pasar al... Este sería el esquema del MRP del producto X, que es producto terminado. Ahora vamos a pasar a calcular el del producto A. El producto A no lo voy a fabricar, lo voy a pedir, ¿verdad? Entonces, bueno, antes... El producto A, igual tengo una disponibilidad de 75, aquí está, y la política de pedido no es lote por lote, ese sí ya es EOQ, y tengo que pedir en cantidades de 100 o de 200 o de 300, o sea, en múltiplos de 100, pues. Es posible que si la demanda es posible que si la demanda no satisface la cantidad que me están requiriendo, en vez de hacer un pedido de 100 voy a hacer uno, pero de 200, o sea, 2 veces la cantidad del tamaño del EOQ. Entonces tenemos un inicial de 75. Ahí está. Y pues la demanda es muy pequeña, ¿verdad? ¿De dónde sale esta demanda? Esta demanda ya no sale del plan maestro de producción. Esta demanda sale del componente X, que es el producto terminado, ¿sí? Y dice que por cada componente X yo tengo un componente A. Entonces, pues va a ser exactamente el mismo requerimiento bruto del producto X, ¿sale? Aquí está, miren, requerimientos brutos, ¿cuánto es? Ahí está la fórmula, porque aquí está, no sé, aquí es 1. Ahí está. Hay un elemento A en el componente X. Entonces, vamos a quitar todos estos números para ver cuándo deberemos de pedir. Bien. Bien. El inventario que yo ya tenía arrastrando, que son estos 75, a simple vista veo pues que me va a durar mínimo 5 periodos, 5 semanas, ¿verdad? Porque hasta la semana 6 tengo un desabasto. Este también lo vamos a quitar ahorita. Sí, hasta la semana 6 yo tengo un desabasto. Entonces, tengo desabasto en la semana 6. Me están pidiendo 40, pero yo traía un inventario de 25. Por lo tanto, requiero 15. Pero recuerden que tengo una política de tamaño de lote calculada, que es el EOQ, y tengo que pedir esa cantidad, 100. ¿Cuándo la voy a pedir? Vamos al producto A. Tiene un lead time de 3 semanas. Entonces voy a considerar 1, 2, 3. Aquí voy a calcular. Aquí tengo que pedir en la semana 3 lo que voy a necesitar en la semana número 6. ¿Sí? Y aquí vamos a sacar. Este es un componente comprado, entonces únicamente vamos a calcular el costo de la compra, ¿sí? Que es multiplicar aquí el costo unitario por el costo unitario por la cantidad de pedido multiplicado por 100. Acuérdense que estamos
los números los íbamos a multiplicar por 100. ¿Sí? Son por 100. Entonces, este número de 1.250.000 unidades monetarias me va a servir para planear mis flujos de caja con contabilidad o con finanzas, ¿sí? Y saber que yo voy a tener un compromiso de esa cantidad en tal semana, ¿sí? Por la compra de estos componentes, ¿sí? Entonces, en este MRP, nada más en todo el periodo hay un pedido y mi inventario final al final del periodo o al inicio del siguiente periodo de la semana 11, si no se mueve nada en el MRP, serían 45, 4.500. Acuérdense que se multiplica todo por 100, por cuestiones de este ejercicio. Entonces, así quedaría la disposición del MRP para este componente A. Y bueno, les voy a pasar. Aquí está calculado para los demás componentes y sus costos, ¿verdad? Se calculan de la misma manera. Bien, con esto terminamos el ejercicio. Vimos dos maneras combinadas. Si somos fabricantes, este es el MRP de un producto terminado con sus costos de mano de obra y sus costos principalmente este producto terminado son sus costos de mano de obra y su costo de producción. Y si es componente, vimos cómo sacar la cantidad de los componentes de acuerdo a la lista de materiales esquemática y el compromiso de la facturación. Aquí está, miren. Total en dinero de lo que voy a pedir planificadamente en la semana 3 es esta cantidad, pero lo tengo que pagar hasta la semana 6 porque tengo un crédito de 3 semanas. Aquí está, estamos en el A, déjenme lo subrayo. Entonces aquí indico que lo voy a gastar esa cantidad por los pedidos que voy a hacer, pero contablemente el compromiso de pago lo tengo hasta la semana 6, que coincidentemente es la semana en que voy a recibir el material, ¿verdad? Entonces esta información se va para los flujos de caja y que sepamos los compromisos que va adquiriendo nuestra organización. Lo único que faltaría aquí, en este caso, sería agregar un costo estimado de almacenamiento. Los costos de almacenamiento, cada industria los calcula de manera diferente. Generalmente se calculan de manera, también en los costos de almacenamiento hay costos fijos y variables. Y los variables ustedes pueden tomar en cuenta lo correspondiente al uso de, si tienen manejo de montacargas, si es combustible o si son eléctricos, el amperaje que consume para que lo transformen a unidades monetarias. Deben de considerar la mano de obra de los almacenistas que intervienen, y los fijos deben de considerar si hay alguna cuota de seguro que pague la organización por metro cuadrado de sus instalaciones, y se lo agregan a la tarifa para que se puedan calcular la tarifa del costo de almacenamiento. Y muchas organizaciones también agregan un factor de
un factor de rendimiento financiero. ¿Qué significa eso? El inventario es dinero para las empresas, o sea, físicamente hay materia prima o producto terminado, etcétera, pero monetariamente pues hay un capital. Entonces, generalmente se le carga una tasa a ese inventario es el costo de mantener el inventario, que viene derivado de la decisión de los inversionistas o los dueños de la empresa de contrastar o de comparar qué les conviene más. Si el valor que tienen en su inventario, vamos a suponer, es de 1 millón de unidades monetarias, ¿qué les conviene más? ¿Tenerlo ahí en la empresa como inventario o tener ese dinero convertido a unidades monetarias en el banco? ¿Cómo les va a generar más rendimiento? ¿Sí? Y esa tasa de rendimiento se le carga al costo de mantener el inventario. Ya lo sacan anualmente, pero generalmente eso lo hace el departamento de finanzas y ya nada más pasa la cuota de cuánto se le tiene que cargar por metro cuadrado o por unidad, dependiendo de los tipos de almacenaje. Bien, con esto cerramos el MRP y supongo que va a haber algunas preguntas, por eso voy a cerrar aquí prácticamente, porque los componentes que siguen se calculan de la misma manera que el componente A1. Es la misma tabla. Entonces, mejor dejamos un espacio para las preguntas que pudieran tener. Obviamente depende de cada industria, pero yo les puedo decir que hay industrias que cambian su MRP a veces diario, de tan caótico que está el mercado o tan variable que tienen, o las variabilidades que tienen. Entonces, básicamente yo les recomendaba que el MRP no tiene la misma aplicación en todas las industrias. Vimos lo de demanda dependiente, demanda independiente, pero siempre es una herramienta de planeación que nos ayuda o nos orienta en la toma de decisiones. No es una técnica que para todos no funciona tal cual lo debe de decir el cálculo. O sea, estos cálculos que se hacen con el MRP es una guía, porque incluso pues un pronóstico de ventas tampoco es exacto, siempre hay una variabilidad, siempre está presente el error del pronóstico y por eso les decía que es una técnica que está viva, porque se tiene que estar revisando constantemente. Yo creo que para un horizonte de 4 semanas sí es buena idea utilizarlo. Digo, hay industrias y hay tal vez hay usuarios que ya en base a su experiencia pueden mentalmente hasta predecir lo que va a pasar en las próximas semanas con el mercado, con la producción, pero siempre es bueno tener una guía un archivo como este de Excel para 4 semanas. Yo creo que sí pudiera ayudar un poco. Por lo menos lo puedes aplicar y ver qué tanto uso y qué tanta asertividad tiene esta planeación en tu industria donde estás. Y si ves que definitivamente no tiene aplicación, pues puedes ni usarlo. Y ahorita como lo que mandaste durante el día de los plásticos, yo creo que estoy en la industria de acero y estamos teniendo los mismos problemas, ¿no? De que no hay acero disponible, o te dicen, sí, si me lo pagas ahorita te lo doy en 4 semanas, o el otro sí, sí te lo doy, pero en 6 meses. Entonces, esa es la parte donde ahorita la incertidumbre de las materias primas está bastante complicada. Y lo que viene en plásticos, el acero, y yo creo que en commodities, en cualquier otro commodity vamos a estar de la misma manera, ¿no? Entonces es importante tener una herramienta, como dices, a lo mejor para 2 o 3 semanas pues sí nos conviene. Sí, y sabes,
hoy tenemos hoy no, estos días hemos tenido reuniones y hemos llegado nosotros pues a una decisión, eh, y que creo que muchas industrias lo van a estar haciendo, y es no planear ni comprometerse más allá de los 4 meses, porque no tienes visibilidad ni hacia atrás, o sea, ni con tus proveedores, ni internamente en tu operación, ni en el mercado. Entonces lo que hicimos nosotros es que empezamos a contraer todos los planes de la empresa y a contraer los planes de ventas. Por lo tanto, este, estamos haciendo juntas semanales para ver qué tanto cambio está pasando con los materiales y con el mercado. Y tú te das cuenta porque también los mismos clientes empiezan a pedir cotizaciones, este, y dices, pues algo está pasando, se está moviendo el mercado, ¿verdad? Entonces, De hecho, ahorita yo tengo un producto que en mi presupuesto de noviembre, octubre, noviembre, yo hice un presupuesto basado básicamente en los últimos 3 años. Pero ahorita en este trimestre ya vendí todo lo que tenía presupuestado en el año. Y no es algo de lo que está. Y más que nada porque mucho de eso lo traían de China. El, el, el filete de China subió casi un 600%. Lo están volteando para acá. Pero sí nos está metiendo en bastantes problemas. Y más que no hay materia prima disponible inmediata, ¿no? Aunque tengas el dinero a la mano, dices, pues sí, pero no tengo. exactamente. Sí, eso está pasando ahorita en muchas industrias. Totalmente de acuerdo y digo, yo como gerente de planta hablé con mi personal y le dije, necesitamos ahorita flexibilidad porque la situación está complicada. Entonces, básicamente lo que tenemos es que cuidar el negocio, que cuidar la empresa para soportar este bajón y al rato, pues seguir con toda la marcha como estábamos. Este, y sí, tenemos que tener flexibilidad en ese aspecto porque la proveeduría no hay y luego de repente hay y pues llegó el material el viernes en la tarde, pues ni modo arrancar la máquina en la noche o trabajar el fin de semana. Exactamente. Aquí es momento para hacer reingeniería interna y empezar a cuestionarnos y detectar oportunidades internas para disminuir los fijos, porque si para muchas industrias el mercado no se compone, pues no van a aguantar mucho tiempo con los costos fijos. Ese es un problema. Así es. Sí, sí, varias industrias están así. También visité como parte de asesoría, es una industria que fabrica centros de cartón y también hay escasez en la celulosa del papel y también están, sí, 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 o sea, entonces por eso y luego vi la nota de expansión que General Motors también va a parar por escasez de chips. Dije, ay, pues así estarán todas las industrias, por eso les puse el comentario en el grupo para ver si ustedes también estaban viviendo situaciones similares y pues sí, es un común que existe. Este, pero esperemos que algunas de las herramientas que hemos visto aquí, miren, lo que hemos visto, por lo menos lo que yo les he tratado de transmitir, está muy encaminado hacia pequeñas y medianas empresas que no tienen pues el respaldo de un capital internacional, de un corporativo internacional, sino que son, pues sí, pequeñas y medianas empresas que están en la base de la economía de América Latina,
pero que son muy importantes para que siga la economía de cada país en América Latina. Son muy importantes las pequeñas y medianas empresas locales de los países y son a las que debemos de ayudar, ¿verdad? Porque si yo les vengo a platicar aquí casos de que no, pues que el grupo Siemens de Alemania y cosas, pues van a decir, pues yo, eso no es mi realidad. Este, Mi realidad es otra y esa es la realidad que estamos viendo en la América Latina y espero que varias de las técnicas que hemos visto las puedan adaptar, les siembre alguna inquietud en lo que ustedes viven el día a día para que vean de qué manera pueden aprovechar esto y hacer más productivos sus procesos, ¿verdad? Y más productivas sus empresas.